1985, un adolescente mexicano deslumbró al público italiano en uno de los festivales más prestigiosos de Europa, Sanremo. Apenas tenía 15 años, pero ya poseía la voz de un adulto y el aplomo de una estrella consagrada. Luis Miguel no ganó el primer lugar aquella noche, pero bastó con verlo unos minutos sobre el escenario para entender que estábamos ante algo que ocurría una vez cada generación. Lo que nadie imaginaba entonces era que ese joven, capaz de arrancar suspiros con una nota y llenar estadios sin esfuerzo, estaba al mismo tiempo luchando contra una sombra más poderosa que cualquier reflector, su propio padre. Luis Miguel Gallego Basteri nació para ser famoso, pero no eligió cuándo ni cómo. Fue su padre, Luisito Rey, quien desde los primeros años lo preparó, lo empujó y finalmente lo lanzó como un producto al mercado latinoamericano. En 1981, a los 11 años, el niño prodigio ya cantaba profesionalmente. En 1984 protagonizó su primera película, Ya Nunca Más, y un año después Fiebre de Amor, junto a Lucerito. Todo parecía perfecto, la sonrisa, los trajes a medida, las portadas de revista. Pero era solo fachada. Aquel mismo año, en 1985, Luis Miguel ganó su primer Grammy gracias al dúo Me Gustas Tal Como Eres, junto a Sheena Easton. Con apenas 15 años, ya era el artista latino más joven en obtener un reconocimiento de tal magnitud. Pero lo que el público no veía era el control absoluto que Luisito Rey ejercía sobre cada aspecto de su vida, desde las entrevistas hasta las giras, desde el dinero hasta sus amistades. Todo debía pasar por él. Y cuando no pasaba, estallaban los gritos, las amenazas, los silencios. Luis Miguel comenzó a sentir que la jaula de oro en la que vivía tenía barrotes cada vez más gruesos. El verdadero punto de quiebre llegó en 1986, cuando decidió separarse profesionalmente de su padre. A pesar del temor que eso significaba, no solo por romper el vínculo con quien le había dado la fama, sino por no saber cómo manejar su propia carrera, el joven cantante dio un paso al frente. Y entonces ocurrió algo extraordinario. No solo sobrevivió sin su padre como representante, sino que despegó hacia un nivel artístico aún más alto. Un año después, en 1987, publicó Soy Como Quiero Ser, un disco que marcó el inicio de una nueva etapa. Bajo la producción del maestro Juan Carlos Calderón, Luis Miguel empezó a construir una imagen más adulta, más sofisticada, más suya. Adaptó éxitos internacionales al español, como Ahora Te Puedes Marchar, versión de I Only Want to Be With You, y rompió récords de ventas, más de 2.5 millones de copias. El título no era casual. Por primera vez, decía con música lo que no podía declarar con palabras, ahora era él quien decidía, pero la libertad tuvo un precio. La relación con su padre no volvió a ser la misma. El escándalo familiar se hizo público, la prensa comenzó a especular sobre problemas financieros y el paradero de su madre, Marcela Basteri, quien había desaparecido misteriosamente a mediados de los 80, comenzó a convertirse en una incómoda y dolorosa pregunta que jamás tendría una respuesta clara. El joven que había nacido para cantar, comenzaba a aprender a sobrevivir. A finales de los 80, Luis Miguel ya no era solo un ídolo juvenil, era un intérprete de nivel internacional. Las compañías discográficas peleaban por tenerlo, las giras se multiplicaban y su imagen comenzaba a transformarse en sinónimo de perfección. Y justo cuando más necesitaba consolidar su identidad, un detalle inesperado volvió a ponerlo en el centro del huracán mediático: no había nacido en México. Durante años se creyó que Luis Miguel era veracruzano. Sin embargo, en 1991 se supo la verdad: había nacido en San Juan, Puerto Rico. La revelación generó un breve, pero intenso revuelo en los medios, y fue entonces cuando el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, intervino. En una ceremonia simbólica y pública, Salinas le otorgó la nacionalidad mexicana, fortaleciendo el lazo emocional entre el cantante y el país que lo había elevado a la categoría de leyenda. Luis Miguel no solo se convirtió en mexicano ante los papeles, se volvió parte del ADN cultural de toda una generación. El 25 de octubre de 1989,
En una alfombra roja del Caesars Palace de Las Vegas, un joven de traje blanco avanzaba con la misma calma con la que enfrentaba a un estadio lleno. Luis Miguel ya no era promesa, ya no era niño prodigio. Era el sol. Aquel año, su disco Busca una mujer había arrasado con todo, listas de popularidad, ventas millonarias, multitudes histéricas en América Latina. La canción La Incondicional se convirtió en un fenómeno cultural. Su videoclip, en el que se le veía como cadete de la Fuerza Aérea Mexicana, marcó una revolución estética en la industria del pop latino. Había nacido una imagen imponente, uniforme militar, cabello corto, mirada fija, perfección visual. Pero mientras el continente caía rendido, en su vida privada el suelo comenzaba a resquebrajarse. Ese mismo año, mientras sus giras lo llevaban de Buenos Aires a Los Ángeles y de Monterrey a Madrid, la pregunta sobre el paradero de su madre se hacía cada vez más insistente. Los rumores crecían. Nadie la veía desde hacía años. La versión oficial, nunca confirmada por él, hablaba de una desaparición voluntaria. Pero en entrevistas, su silencio era más elocuente que cualquier declaración. En cada pregunta evitada, en cada sonrisa forzada, se intuía una verdad insoportable. Luis Miguel sabía, pero no podía decirlo. Y ese secreto comenzó a habitar cada rincón de su carrera. 1991 fue el año que lo consagró sin retorno. Con Romance, el disco de boleros producido por Armando Manzanero, Luis Miguel hizo lo impensable, tomar un género nostálgico y convertirlo en un fenómeno pop. Nadie en su equipo creía que funcionaría. Nadie, excepto él. No sé tú, La Barca, Contigo en la distancia, piezas eternas que volvieron a sonar en radios juveniles. Romance vendió más de 7 millones de copias. A partir de ahí, dejó de ser solo una estrella latina, se convirtió en ícono global. Se presentaba en el Luna Park de Buenos Aires, el Madison Square Garden en Nueva York, el Auditorio Nacional de Ciudad de México. En cada ciudad, agotaba boletos en minutos. Pero fuera del escenario, el hermetismo era absoluto. Luis Miguel no daba entrevistas extensas, no aparecía en programas de variedades, no compartía detalles de su vida personal. Su entorno era una fortaleza blindada. No había acceso. No había grietas. Pero cuando todo parece tan perfecto, algo inevitablemente se rompe. En 1992, mientras grababa Aries, su siguiente álbum, surgieron los primeros choques con su nueva discográfica. Quería libertad creativa. Quería control absoluto. Y lo consiguió.